Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la victoria de Francia 2-1 sobre Dinamarca, que convierte a la vigente campeona del mundo en el primer clasificado a octavos de final de este Mundial de Qatar. Y es más, tiene prácticamente asegurado el primer puesto, salvo que suceda algo verdaderamente raro en la última jornada. En esta oportunidad se impuso 2-1 a Dinamarca con dos tantos de Kylian Mbappé. Christensen había empatado el marcador transitoriamente para el conjunto danés y terminó, como dije, pasando a los octavos de final. En general, y más allá de que Francia no tenga todo el juego fluido en la mitad de la cancha, ni tampoco llegue con tantos hombres en ofensiva, le alcanza con tener un par de jugadas durante un partido como para terminar de liquidar la historia. Había empezado perdiendo en la primera jornada contra Australia y en esta oportunidad empezó ganando. Le empataron, pero se repuso como para terminar llevándose los 3 puntos y así ser el primero en esta Copa del Mundo que pasa de ronda. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el 11 que puso Didier Deschamps para este partido. Dos cambios en relación al 11 que enfrentó Australia. Recordemos que uno de ellos es obligado porque a los 10 minutos del primer compromiso Lucas Hernández salió lesionado y obviamente no iba a poder estar para este partido, y es más, casi con seguridad se pierde todo lo que resta de la Copa del Mundo, por lo que Deschamps estuvo obligado a modificar al menos un jugador en relación al primer partido. Después, el otro cambio fue un tanto más táctico, pero también realizó otras dos modificaciones, todas en zona defensiva, es decir, más allá del partido aceptable que hizo Francia frente a Australia, tanto defensiva como ofensivamente, ganó 4-1, realizó 3 cambios en la defensa. ¿Cuáles son estas modificaciones? Salieron reemplazados Benjamin Pavard, Ibrahima Konate y obviamente el lesionado Lucas Hernández, que ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Ingresaron Jules Koundé, Rafael Varane, campeón del mundo en 2018, y Theo Hernández. Los 11 que dispuso Deschamps para este compromiso fueron los siguientes: en el arco, el capitán Hugo Lloris; los 4 defensores, Jules Koundé fue el lateral por la derecha, Rafael Varane y Dayot Upamecano fueron los dos centrales y Theo Hernández fue el lateral por la izquierda. La mitad de la cancha se la dividieron entre Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot, y más adelantaron jugaron Ousmane Dembélé por un costado, Kylian Mbappé por el otro, y los dos delanteros fueron un poco más retrasados, Antoine Griezmann, y la referencia de área fue Olivier Giroud. Y por el lado de Dinamarca, después de lo que fue el flojo partido ante Túnez, también su entrenador decidió platear el tablero. Kasper Hjulmand realizó 4 modificaciones y un cambio de esquema en relación a lo que sucedió el primer partido. Si bien es cierto que también había jugado con una línea de 5 defensores, en esta oportunidad decidió jugar con 2 delanteros un poco más abiertos y no tan centralizados como lo fue en el primer partido. Decidió atacar a Francia claramente por los laterales, cosa que consiguió por momentos. Sin embargo, por otros, obviamente no estuvo de todo el fino el equipo danés como para poder lastimar al conjunto francés. En general, el partido de Dinamarca no fue malo teniendo en cuenta el rival, pero obviamente quedó un poco en el debe, sabiendo que ahora sí o sí en la última jornada deberá derrotar a Australia para pasar a la siguiente fase. ¿Quiénes ingresaron en este partido en relación al compromiso anterior? Victor Nelson en la zona defensiva, y después los 3 atacantes, Jasper Lindstrom, Andreas Cornelius y Mikkel Damsgaard, fueron los 4 que ingresaron. Los 4 que salieron: Simon Kjær, el lesionado, Thomas Delaney, Kasper Dolberg y Andreas Skov Olsen. Los 11 del entrenador danés para este partido: Kasper Schmeichel, el capitán, fue el arquero. La línea de 5 defensores con Rasmus Christensen como carrilero por la derecha, Joaquín Andersen, Andreas Christensen y Victor Nielsen como los 3 zagueros, y Joaquín Mele fue el carrilero por izquierda. La mitad de la cancha se la dividieron entre Pierre-Emile Højbjerg y la figura Christian Eriksen, y los 3 delanteros, los que mencioné anteriormente: Jasper Lindstrom por un lado, Mikkel Damsgaard por el otro, y la referencia de área fue Andreas Cornelius.
Lo primero que hay que decir, más allá de dividir el análisis del partido como hago siempre en primero y segundo tiempo, más allá de que Francia pueda ser el dominador o el dominado del partido, siempre el encuentro se jugó como quiso el combinado dirigido por Didier Deschamps. Obviamente no estuvo en los planes del entrenador que Dinamarca empatara transitoriamente el partido, eso está claro, pero aún así Francia, teniendo en cuenta que no tuvo la mayor cantidad de la posesión de la pelota, porque sinceramente solo la tuvo el 48% contra el 52% de posesión de balón por parte de Dinamarca, aún así siempre en los momentos en los cuales le tocó aguantar fue un equipo lo suficientemente físico como para que el conjunto danés no le generara tantas situaciones de gol. Solamente 2 tiros efectivos al arco consiguió Dinamarca, uno de ellos obviamente terminó siendo el tanto convertido por Christensen para igualar el compromiso. En la primera parte Francia fue superior, logró mover la pelota de lado a lado, más allá de contar solo con 2 mediocampistas que son Tchouaméni y Rabiot, tanto los jugadores que se desenvuelven por los costados en defensa, es decir, los laterales, y los delanteros que juegan un poco más atrasados, que son Mbappé, Griezmann y Dembélé, todos se suman por momentos a la mitad de la cancha para que esa zona del campo de juego esté lo más poblada posible y Francia no pierda el balón con tanta facilidad en los momentos en los cuales haya alguna que otra pelota dividida. Dinamarca siempre propuso el mismo juego, el que puso contra Túnez, que lamentablemente no le sirvió en esa oportunidad contra un rival más débil, y acá, si bien es cierto, el partido termina siendo aceptable para Dinamarca, porque perder 2-1 contra la vigente campeona del mundo, estando en partido todo el momento y habiendo empatado y solamente estar abajo en el marcador por un par de minutos, porque Mbappé convierte el primero a los 16 minutos del segundo tiempo, Christensen lo empata a los 23, es decir, Francia estuvo arriba en el marcador 7 minutos y después nuevamente Mbappé pone en ventaja otra vez a la vigente campeona del mundo en el minuto 41 cuando se cerraba el encuentro. Es decir, si contamos obviamente los 90 minutos que tiene el partido, Francia solo estuvo arriba del marcador sobre Dinamarca en 11 minutos. El conjunto danés termina siendo un buen partido en ese sentido, más allá de que, como dije, nunca pudo dominar verdaderamente a Francia. El encuentro siempre se jugó como que hicieron los dirigidos por Didier Deschamps, que hicieron bastantes cambios en el transcurso del partido y eso pudo haber modificado por momentos el diseño del juego, porque salió por ejemplo Olivier Giroud en un momento e ingresó Marcos Thuram, el futbolista de 25 años, y claro está, Francia no tiene el mismo poderío ofensivo con un futbolista que con otro. Después terminó ingresando Coman por Dembélé, Koeman no lo hizo tan bien como lo estaba haciendo Dembélé, también ingresó Konaté por Varane, defensivamente ahí no hubo tanto cambio teniendo en cuenta que Konaté ya venía con minutos jugados debido a que había sido titular en el primer partido contra Australia, pero en general le costó bastante a Dinamarca igualar lo que quería hacer Francia, más allá de tener más posición de la pelota en general durante todo el partido, a pesar obviamente de que 52% contra 48% no es una gran diferencia. No es que Francia le regaló la pelota a Dinamarca y no la tuvo nunca, ambos se repartieron el valor, pero claramente cuando Francia la movió era mucho más efectivo que el conjunto danés, no solamente por el juego colectivo interno y por la idea de su entrenador, sino también, claro está, por la gran jerarquía individual de cada uno de sus futbolistas. Repasando rápidamente cómo fueron los goles, el primer tanto llega luego de una pared prácticamente dentro del área entre Kylian Mbappé y Theo Hernández, el futbolista que ya lleva convertidos 7 goles en 9 partidos mundialistas, abre a la izquierda para el jugador que ingresó en lugar de su hermano que salió lesionado en el partido anterior, tira la pelota hacia el área y Mbappé casi en el borde del área chica define prácticamente con una oposición muy leve de los defensores daneses, que al tener 3 centrales, a mi entender, o por lo menos eso es una opinión mía, que un jugador defina casi en el área chica jugando con una línea de 5 defensores y 3 centrales, me parece que hay un error bastante importante. Dinamarca llegaría a la igualdad producto de la pelota parada, quizás la mayor deficiencia que tiene Francia, teniendo en cuenta que, como dije recién, había salido ya Olivier Giroud y ingresado Thuram, por lo tanto ahí Francia perdió un cabeceador importante. Centro de Eriksen, gran shoteador de lo mejor que hay en el planeta, la peina en el primer palo y sobre el segundo, casi sin marca,
Andreas Christensen, el futbolista del Barcelona, termina convirtiendo el empate. A partir de ahí, Francia buscó, encontró a Schmeichel en un par de oportunidades, buen partido en general del arquero, un par de faltas de efectividad también, el hecho de no tener a Karim Benzema en la ofensiva, porque recordemos que se lesionó antes de la Copa del Mundo. Seguramente Francia por momentos lo sienta, porque este era un partido para después del gol de Mbappé que el equipo francés convirtiera más y más goles. Sin embargo, no pudo y tuvo que esperar hasta los 41 del segundo tiempo para un gran centro de Griezmann de zurda hacia el segundo palo y que Mbappé nuevamente convirtiera el gol que le diera el triunfo a Francia. Con menos de 24 años, solamente un futbolista en la historia de los mundiales tenía más goles que Mbappé en esa edad. Pelé, el histórico jugador brasileño que ganó 3 Copas Mundiales. Después de eso, Mbappé es el jugador más joven en alcanzar esos números en Copas del Mundo. Y hablando un poco de lo que tiene que pasar en la última jornada, Francia está clasificado, no como primero es cierto, pero tendría que darse un verdadero milagro para que no salga en el primer lugar del grupo. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Tendría que caer ante Túnez con una diferencia bastante importante, porque Francia hoy por hoy tiene más 4, y Australia debería ganarle por muchos goles a Dinamarca. Australia, el equipo que perdió en la primera fecha goleado contra Francia, tiene hoy por hoy una diferencia de menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que debería ganar por 4 goles Australia y perder por 3 goles Francia, o viceversa, perder por 4 goles Francia y ganar por 3 goles Australia, como para que Francia termine saliendo segundo en el grupo. Y en cuanto a Dinamarca, es cierto que por la diferencia de gol, al haber caído por tan solo un punto ante el conjunto francés, a lo mejor le alcanza con simplemente ganar. Es más, teniendo en cuenta que en la última fecha Francia juega con Túnez y Dinamarca con Australia, le alcanzará seguramente con el triunfo para clasificar como segundo. Porque si vamos a los puntos, Francia tiene 6, Australia tiene 3, Australia les va a favorecer el empate en la última fecha frente a Dinamarca, y el conjunto europeo y Túnez tienen tan solo una unidad. Es que eso quiere decir que si Dinamarca gana, va a superar a Australia en la tabla de posiciones y se ubicará como segundo. Después hay que ver que Túnez no le gane a Francia como para que ambos queden con 4 puntos, y en ese caso habría que mirar la diferencia de gol. Pero como dije, como Francia juega con Túnez y Dinamarca con Australia, casi con seguridad una victoria del equipo danés lo meterá en la segunda ronda. Obviamente el hecho de no obtener los 3 puntos, ya sea un empate y obviamente una derrota, harán que Dinamarca quede eliminado de la Copa del Mundo.